Gusto saludarles nuevamente. Les damos la bienvenida a este capítulo número 2, donde hablaremos sobre las estrategias de implementación BIM. Para una cultura BIM, cuáles serán los desafíos y los cambios que deberemos adoptar, experiencias de cómo han sido adoptadas en algunas oficinas estos cambios, y vamos a explicar un poco más qué es el Plan BIM nacional. Por otro lado, hoy día también veremos las estrategias de implementación BIM, lo que es su marco normativo y lo que es el estándar BIM para proyectos públicos, que marca la pauta que normalmente estamos aplicando. Clase 2, Fundamentos BIM. Estrategias de implementación. Implementar una cultura BIM, desafíos y cambios. Es importante entender que BIM no es solo un software, no es solo generar un modelo de 3 dimensiones, sino que la metodología BIM se basa principalmente en información proveniente de diversas fuentes y la integración y relación se establece entre ellas, para lo que la tecnología juega un rol totalmente determinante. En este caso, vemos este iceberg que es bastante común dentro de las charlas, en donde podemos determinar, por ejemplo, que uno siempre ve y vislumbra en el desarrollo de BIM estos dos elementos, que son el software y las capacitaciones. Y cree que con eso ya hace una implementación BIM. Y la verdad es que dentro de una implementación BIM también considera una estrategia a las personas o recursos humanos, procesos y también la tecnología. Estos elementos son los 4 pilares fundamentales de una implementación BIM y que están vinculados al cambio dentro de una organización para el desarrollo de esta. A su vez, en este mismo gráfico, nos podemos ver que la metodología de trabajo colaborativo e interdisciplinario está dentro de la metodología BIM y a su vez la gestión de la información apoyada en nuevas tecnologías para poder generar este cambio y transición de información. Al pensar que solo con la adquisición de licencias de softwares y capacitar a los colaboradores es suficiente, la verdad es que eso es solamente una vista parcial del desarrollo, pues la implementación de BIM involucra distintos actores y distintos elementos que están dentro de la metodología. Tal como hablábamos anteriormente, la estrategia, las personas, los procesos y la tecnología son elementos que son tremendamente importantes. En el caso de la estrategia, aquí deben considerarse objetivos estratégicos para el uso de BIM. Ya, de alguna manera, con esto podemos ir entendiendo que hay un desarrollo eh, vinculado a cómo vamos a hacer las cosas de acuerdo a la misión y la visión en la organización. Este punto debe ser capaz de identificar cómo la metodología va a agregar valor a lo que hoy en día estoy haciendo, considerando no solamente los colaboradores, sino que también un aumento de competitividad respecto a mi entorno. Es por eso que también las personas de alguna manera van a definir la estructura de la organización, los roles, los perfiles que sean necesarios para la vinculación con la estrategia y la implementación BIM. Aquí necesitamos no solamente capacitarnos y colaborar, sino también difundir la metodología dentro de la organización. Hay actores que van a ser principales y que obviamente van a hacer que esto chorree finalmente hacia abajo o también hacia arriba con la información que se vaya requiriendo y obteniendo del modelo. En cuanto a los procesos, podemos comprender que se realizan distintos tipos de actividades que básicamente van a obtener un resultado, producto o servicio a través de la metodología BIM. Y que esto es tremendamente importante ya que ayudará sin duda a identificar responsabilidades, roles y obviamente flujos de información que van a estar vinculadas al desarrollo de procesos. Este punto busca
sin duda la mejora continua, pues podemos revisar básicamente a dónde estamos generando alguna traba o algún problema dentro del desarrollo de la metodología o dentro de la implementación. Y también podemos hacer un seguimiento y control de recursos que vamos metiendo o sacando dentro digamos, de una implementación en el largo plazo. A su vez, tenemos un aspecto no menor que es la tecnología. Aquí se involucran los recursos tecnológicos asociados a hardware y software. Siempre se piensa que aquí está el alto costo de la barrera de entrada, básicamente, al mundo de BIM. Sin embargo, una de las mayores problemáticas está asociada más que al uso de la tecnología, es el recurso humano. Encontrar un recurso humano idóneo que nos aporte en la implementación dentro de nuestra organización y que obviamente también tenga miras de progreso dentro de la misma. Es importante que las actividades con la metodología BIM vayan en directa relación con apoyo y obviamente todo vinculado a las estrategias, personas y procesos que anteriormente vimos. Todo esto debe ir alineado con el único afán de que nuestra organización se diferencie de otra para poder mejorar la competitividad, sin duda. En cuanto a las experiencias que nosotros hemos podido ir recabando dentro del desarrollo e implementación o también vinculadas a la enseñanza de softwares, nos hemos encontrado obviamente dentro de esta con estos cuatro pilares fundamentales que están asociados a las personas, procesos, normativas y tecnologías de software. Eh, cada una de estas está asociada, en el caso de la persona, a las capacidades, los procesos, al flujo de información, la normativa, que está asociada a estándares, y la tecnología que cada una de las organizaciones pueda obtener. Es aquí en donde tenemos que tener cuidado, pues al momento de implementar esto es como si eligiéramos un combo, ¿cierto? En McDonald's, en un Burger King, y vamos agregando ingredientes y sacando lo que no nos gusta y agregando aquello que sí queremos comer o queremos demandar. Entonces aquí podemos entender que existe una gran oferta y demanda, pero también tenemos que entender qué necesitamos para nuestra organización y tenerlo súper claro. Para eso es importante investigar cuál es nuestro foco, cuál es nuestro nicho y si vamos a desarrollar revisión de proyectos, no es lo mismo que modelar. Por lo tanto, quizás no va a ser necesario hacer un curso de modelación, sino que vamos a tener que hacer un curso de revisión de proyectos, en BIM, claramente. Para esto, nosotros nos hemos encontrado con una serie de distintos tipos de proyectos en los cuales hemos podido trabajar incluso con en realidad virtual, inmersión, poder hacer modelación de proyectos, poder hacer revisión de proyectos a través de Navisworks, trabajar también con personas y entender cómo funciona ese flujo de información, capacitaciones dentro de las organizaciones, entender y entregar planimetría asociada también a elementos de colisiones, de detalles que no habían sido entregadas en este caso en terreno, y así cada una de ellas podemos de alguna manera entenderlas y poder implementarlas dentro de una organización o también de forma uno a uno. En este caso, por ejemplo, podemos ver aquí claramente que este proyecto que acá se nos facilitó, se nos entregó de esta manera. Este era un proyecto en AutoCAD, aquí están las elevaciones, la planta, y este proyecto en AutoCAD que se nos entregó está desarrollado en modelos de dos dimensiones. Y lo que se nos solicitó fue, bueno, yo necesito hacer la coordinación del proyecto, pero completo. Instalaciones, estructura y arquitectura. Y la verdad es que ese ejercicio fue bastante bueno para la organización, pues ayudó a entender que existían muchas brechas en las cuales se podía eh, vislumbrar algunos detalles que estaban vinculados justamente al trabajo de dos dimensiones. Eh, Elementos que no tenían certezas, sino que había más dudas y que obviamente al momento de levantarlo en tres dimensiones se pudieron
rectificar y volver a repensar. Por otro lado, al momento de entregar esta información, también tuvimos la oportunidad de poder entregar ubicaciones, que la verdad es que fueron bastante idóneas para el aspecto de terreno. Si bien acá no entregamos enferraduras y ese tipo, ayudó bastante a entender que el proyecto básicamente tenía información extraíble y que podía ser idónea para la gente que estaba en terreno mismo. Y si estaba bien modelado, esta información podía ser tremendamente importante al momento eh, de hacer presupuestos o también ubicaciones. Otro de nuestros desarrollos e implementaciones que hemos estado generando durante el tiempo ha estado vinculada a el desarrollo, por ejemplo, de procedimientos y procesos. Entender el proceso y procedimiento dentro de las organizaciones es algo bastante complejo. ¿Y por qué? Porque siempre está vinculado al recurso humano. Y el recurso humano, si no entiende qué es un proceso y qué es un procedimiento, eh, difícil va a entender cómo o hasta dónde llega nuestras capacidades y nuestra responsabilidad respecto a algo que esté haciendo. Es entonces en donde la verdad el entender y comprender cómo se hace un mapa de proceso y qué cosas debe contener y no contener ha sido un trabajo bastante arduo dentro de la organización y sobre todo poder entender cómo podemos llevar a cabo el desarrollo de un mapa de proceso a través de procedimientos y entender cómo los flujos de las personas afectan a elementos que de repente generan retrasos, eh, malas decisiones o malas prácticas. Entonces aquí, en donde la implementación vinculada a constructoras específicamente, que quieren implementar BIM dentro de su organización, entiendan primero cómo podemos hacer este levantamiento. Y aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de un proceso de planificación y ejecución BIM vinculado al estándar, los distintos tipos de uso y obviamente de la información que se pudiera recabar en esta parte inferior, de acuerdo a documentación, eh, por este flujo o proceso que aquí les estoy mostrando. En este caso, el proceso de coordinación, por ejemplo, de 3 dimensiones, que podría ser un proceso, digamos, típico dentro de un proyecto y que obviamente se llevó a cabo para poder entender cómo debería ser la coordinación en 3 dimensiones de un proyecto dentro de una constructora que en este caso ellos también veían diseño. En cuanto a la experiencia de la implementación, la verdad es que nosotros hemos definido y hemos podido llegar a entender que existen 4 etapas, o sea, perdón, 3 etapas. La primera que está asociada a un levantamiento crítico, que va a estar vinculado a un diagnóstico inicial del desarrollo para poder entender cómo debe hacerse eh, digamos, cuál es el estado del arte de la oficina o en este caso, de la empresa, eh, generar un procesamiento de datos, una propuesta técnica y una revisión de esto. Este ciclo inicial nos va a permitir básicamente entender eh, qué es lo que necesita el cliente. Y una vez que ya tenemos esta información, entramos a la empresa, obviamente se ha aprobado el presupuesto y todo lo que esto recae en él, y trabajamos en base a los 4 pilares fundamentales, que son las personas, los procesos, la normativa y la tecnología. Y esto, en el caso de las personas, asociado a las capacidades, a la colaboración entre colegas, a las competencias y ver cómo funciona esto, porque la verdad es que muchas veces es aquí donde está el gran dilema de las empresas, ya sean pequeñas o grandes empresas, en el recurso humano. Y por otro lado, los procesos, entender si existen procedimientos, ya sean formales o informales, cómo son los flujos de trabajo, las entrevistas personales, es importante entenderlas y hacer consultas respecto a ello. La verdad es que a veces no nos miramos el ombligo y no miramos nuestro entorno próximo. Es importante eso, entender qué estamos haciendo bien y eso cómo podemos mejorarlo y cómo podemos llevarlo a cabo a un procedimiento, por ejemplo. En el caso de la normativa, entender que existe un estándar, que existen normas internas de la empresa y que también existe una ISO.
que podemos basar nuestra implementación BIM para el día de mañana. Y la tecnología que la podemos dejar incluso al último. No tenemos por qué hacerlo todo en conjunto, sino que primero podemos partir por los recursos humanos, ver los procesos, entender cómo funciona la normativa y después al último o en paralelo, entender la parte de tecnología, la enseñanza de software. Si vamos a contratar gente que sea idónea o que ya tenga información adquirida y que a lo mejor nos pueda aportar a la organización. O bien vamos a capacitar a nuestra organización en esto, considerando que esto tiene un flujo de años y que va a demorar, no es algo inmediato. Eh, y por último, en la etapa de 3 va a estar asociada a la auditoría y obviamente a generar y ver si existen nuevos contratos, ver los nuevos procedimientos y ver si estos procedimientos finalmente y esta documentación es idónea para el proyecto y si realmente esta implementación funcionó o no y qué debemos mejorar. Porque así como uno analiza la empresa, también tiene que ser capaz de ver si este engranaje que dejamos hecho es capaz de poder avanzar y poder alinear a la empresa en base a una implementación BIM. Y con el único afán de poder determinar y descubrir que, que a veces la persona menos idónea o que se cree menos idónea es la que tiene el sartén por el mango. En este caso, todos buscando cuál es el error y la falla del problema. Sin embargo, con un procedimiento quizás era más fácil y era tan fácil que podíamos enchufar la máquina y con eso quedaba funcionando. Implementar una cultura BIM, plan BIM. En el caso de plan BIM, el caso de una implementación, siempre tenemos en cuenta los cuatro pilares, pero además de esos cuatro pilares tenemos acciones con las cuales se puede llevar a cabo en distintas estrategias, en distintos elementos a través de los recursos humanos y procesos y tecnología, se van a básicamente a desarrollar en base a una planificación previa una implementación. Es importante tener súper claro que en esta etapa la transformación digital es importantísima, ya que permite básicamente generar acciones continuas, mejoras y actualizaciones que sean incluso automatizadas y la implementación BIM con decisiones de inversiones más globales para luego ir viendo las más particulares, es decir, de lo macro a lo micro. ¿Ya? Entender un poco el general y después ver qué cosas yo puedo hacer también a partir de costos, de lo que yo pueda desembolsar o también de mis objetivos a nivel de empresa. Es importante tener una hoja de ruta, tenerla muy clara para que el desarrollo de esta implementación sea lo más evidente y lo más fehaciente a lo que yo necesito en esta etapa de planificación, de implementación y mantención. En ese sentido, eh, podemos determinar distintos tipos de beneficios. Por ejemplo, en el caso de las acciones de planificación, al momento de desarrollar la estrategia, podemos desarrollarla, alinear, en este caso, los tomadores de decisión dentro de una organización. Es importante eso de alinearlos. Es decir, que todos entiendan el concepto de BIM y que todos entiendan el mismo lenguaje. Que las personas establezcan una estrategia de comunicación. ¿Cómo yo me comunico con el otro? A partir del lenguaje de BIM. Para eso está el estándar, por ejemplo. Eh, Entender también los procesos, establecer una estrategia de trabajo colaborativo. ¿Cómo yo voy a colaborar con el otro? ¿Voy a seguir enviando correos eternamente y perdiéndolos en la plataforma de Google o de Yahoo? O bien voy a ir dejando la información en una nube que a lo mejor vaya con una codificación de tipo y que ésta se entienda y que así quede establecida por norma dentro de la misma organización. En cuanto a tecnología, establecer recursos tecnológicos para visualizar la estrategia y medir los beneficios. Siempre medir es importante. Si no es medible, no se puede cuantificar. Entonces es importante que entendamos que estos cuatro pilares básicamente y acciones van de la mano uno de otros. Por otro lado, en la etapa de planificación también podemos determinar que la estrategia comprende el estado, por ejemplo, de la implementación de BIM y organización y sus brechas. O sea, también es importante determinar eh, cómo nos encontramos hoy, cómo nos vamos a encontrar mañana
y cómo podemos mejorar las brechas que aquellas que podamos encontrar a partir de la metodología BIM. Priorizar acciones, determinar costos y plazos. Esta hoja de ruta es importante porque aquí podemos definir cómo va a ser la inversión. A lo mejor la inversión al inicio va a ser muy alta, pero cada vez va a ir siendo menor. O al revés, vamos a partir con una inversión menor y vamos a terminar quizás con una inversión muy alta. Eso va a implicar quizás que las mismas personas que vamos a definir los roles, ¿cierto?, necesarios en un plan de capacitaciones, comunicar las acciones planificadas y sus respuestas, nos permita de alguna manera entender cómo es el desarrollo de una implementación BIM dentro de una organización. Es importante también y necesario que este plan de capacitaciones vaya de la mano con lo que yo sé hacer, con lo que yo quiero hacer. Quizás el día de mañana entre esas capacitaciones eh, o definiciones de roles voy a encontrar quizás con otra nueva tendencia. Ahí quizás voy a recién a darme cuenta que quizás voy a enredar el rumbo. Pero antes de eso voy a primero preguntarme qué necesito yo. Establecer, por ejemplo, en el caso de los procesos, metodología de planificación y priorización de actividades y de acciones. Siempre entender cuál es mi prioridad ahora. Y después, eso también definir los recursos de la tecnología. Es importante de planificar a dónde yo voy a hacer entrar la tecnología, en qué minuto va a entrar los procesos, en qué minuto van a entrar las personas. Voy a tener un levantamiento crítico de esto al inicio, entonces es ahí donde yo tengo que empezar a preguntarme. Establecer también un plan de gestión de cambio. Es importante que la estrategia no sea una tabla rasa, ¿no? Un Transantiago en donde borramos todo y partimos desde cero, sino que a partir de lo que tenemos, ¿qué podemos mejorar? O convendrá realmente capacitar a las personas que yo tengo en mi organización? ¿O traigo a alguien que a lo mejor la deje de punto fijo dentro de mi organización y me capacite a todo el resto? Que sea un líder. Involucrar a los equipos y hacerlos partícipes del cambio. Importante que todos sepan que esto se está haciendo. No que sea alguien en particular, sino que sean todos, desde el gerente, dueño, propietario, hasta la persona que está en adquisiciones, por ejemplo. En el caso del proceso, identificar y gestionar efectos de cambios en los procesos actuales. Es importante que se entienda que algo va a ir cambiando, que quizás no es inmediato, que es lento, que es un proceso que puede durar años, pero entenderlo de esa manera. Por otro lado, establecer recursos tecnológicos que ayuden a la gestión y la cultura organizacional dentro del proyecto, de la implementación. En el caso de este elemento, priorizar, por ejemplo, acá, al momento de las acciones, es importante priorizar cuáles son los procesos claves y cuáles se implementarán para BIM. O sea, nosotros dentro de la organización tenemos procesos claves, muchas veces no documentados, pero tenemos procesos que son súper claves. Cómo guardamos los archivos, dónde los guardamos, cómo compartimos la información. Eh, Hablamos todo por WhatsApp, eh, entregamos todo por correo. Eso va a depender básicamente de cómo yo voy a hacer mi estrategia. Y eso también va a ir acotado a las personas y sus responsabilidades. El ser responsable no significa que a alguien hay que echarle la culpa. Ya no hay que entenderlo de esa manera, hay que entenderlo como un proceso de poder levantar y documentar básicamente información que vaya afín a este objetivo. Los procesos, en este caso, permiten un levantamiento, establecer una metodología que sea más ordenado y establecer recursos tecnológicos también para poder determinar este registro de procesos. A través de esto, la estrategia permite de alguna manera desarrollar los usos BIM, por ejemplo, los objetivos de la organización y sus proyectos, desarrollar o seleccionar protocolos, estándares, etcétera, que era lo que hablábamos anteriormente. Eso va a definir de alguna manera la estrategia. Las personas también vamos a definir algunas competencias necesarias para los usos BIM seleccionados. Si alguien va a trabajar el día de mañana como revisor, uno como modelador, etcétera. Que más adelante vamos a ir revisando cuáles son básicamente los roles principales en los cuales está establecido esta forma en la implementación. En cuanto a los procesos, también poder seleccionar de manera participativa los usos BIM que vamos a utilizar dentro de la metodología.
y dentro de nuestra organización también, considerando que mucho va asociado a las capacidades. Y por último, definir también los recursos asociados a la tecnología y cómo ésta impacta en nuestra organización. Es importante entender que hoy en día la tecnología, si bien de repente nos viene a como desordenar digamos, la zona de confort, nos ayuda también a que esto podamos avanzar en la línea de desarrollo y acciones que pudieran mejorar la implementación. Por otro lado, desarrollar también estrategias de pilotaje, poder ir viendo eh, cómo va funcionando esto, ¿no? Es importante tener algún líder que nos permita entender cómo vamos avanzando, si avanzamos o no, por qué no nos retrasamos en esto, cuál fue el problema. Entender básicamente asociado a las personas, también las competencias del trabajo colaborativo, si ha funcionado o no. En el caso de los procesos, reformular si es necesario, incorporar eh, algunos procesos más actuales que estén vinculados a BIM y en cuanto a tecnología, establecer recursos tecnológicos relacionados a todos los usos seleccionados. En cuanto a mantención, eh, primero que nada, medir y controlar la incorporación y la utilización de BIM. Es importante esto de medir y controlar, porque eso nos va a permitir retroalimentar el día de mañana nuestra implementación, si ha sido efectiva o no. En este caso, para estrategia, definir, por ejemplo, indicadores para las personas, evaluar el desempeño. En el caso de los procesos, establecer una metodología para medir y controlar la implementación. En- y en el caso de tecnología, evaluar los logros y resultados de la implementación. Ver si, por ejemplo, si trabajamos en sanitario, bueno, levantemos un modelo sanitario en BIM y vemos si podemos llegar a resultados. ¿Y qué nos falta aquí? ¿Ya? En el caso nuevamente la estrategia, revisar y actualizar la estrategia de implementación BIM en base a a los resultados obtenidos, reconocer y documentar, en el caso de las personas, en las lecciones aprendidas, siempre es importante esta mejora continua, ¿ya? Para una implementación BIM es fundamental. No podemos hacerlo de otra manera si no tenemos información recabada a partir de lo que hemos podido tener como experiencia. Reuniones que se podrían dar uno a uno o bien en grupo de acuerdo a una experiencia que podríamos obtener dentro digamos, con un externo o bien dentro de la misma organización que vaya chorreando, es importante que esto se produzca este feedback. Investigar sobre nuevos procesos, nuevas metodologías, cómo poder actualizarse, siempre estar de alguna manera en la elite de la tecnología y investigar e incorporar nuevos recursos, por ejemplo, tecnológicos alineados con los objetivos de la organización. Es decir, no vamos a utilizar Tecla, que es un software para cálculo, si no usamos cálculo, no tiene ningún sentido, ¿ya? O nos vamos a comprar un licenciamiento de un ArchiCAD o Revit si no ni siquiera modelamos, ¿ya? A lo mejor vamos a tener que comprar algo que esté vinculado a la revisión. Va a depender mucho del objetivo también, ¿ya? Es importante que lo tengamos súper claro, pero eso va asociado a la tecnología. Es decir, entender claramente que BIM está vinculado con estos cuatro pilares que aquí a la izquierda podemos vislumbrar y que obviamente cada uno está asociado a las capacidades, a los flujos de información, a los estándares, software y hardware. Es importante que lo entendamos de esta manera para que podamos ir avanzando. En cuanto a las estrategias de implementación y el marco normativo de estándares, podemos entender lo siguiente. La primera pregunta es, ¿qué es un estándar? Según la International Organization for Standardization, ISO, un estándar es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que entrega para usos comunes y repetidos reglas, directrices o características para actividades o resultados, ayudando a una obtención de un grado óptimo de ordenamiento en un contexto. ¿Para qué sirve? El objetivo de un estándar es proporcionar una base confiable para que las personas compartan las mismas expectativas sobre un producto o servicio.
Es decir, dar un marco, entender que estos son nuestras limitantes y esto es lo que vamos a hacer. Por eso es importante también, que más adelante lo vamos a ver, que el objetivo de BIM sea muy, pero muy, muy claro. Porque eso también me va a ayudar a entender una estructura y un estándar de entregables que va a estar asociado a una estructura en donde nos vamos a basar en el desarrollo de el modelo BIM. En el caso de la normativa, nos va a permitir facilitar el comercio, por ejemplo, proporcionar un marco para lograr economías, eficiencia e interoperabilidad y además mejorar la protección y la confianza del consumidor. Eso, a eso se refiere. En el caso de la ISO 19650, que hoy en día está bastante en boga en la metodología BIM y de hecho se está transformando a nivel nacional, la organización y digitalización de la información en obras de edificación e ingeniería civil, incluyendo BIM, gestión de la información utilizando BIM. Esto es la ISO 19650 a nivel nacional. Y fíjense que contiene 5 partes. Actualmente se están eh, básicamente transformando al comité espejo estas cinco, estas 5 partes que están acá, que está asociado a los conceptos, desarrollo de los activos, la operación de los activos, el intercambio de la información y la aproximación de seguridad de la información. El activo se le llama al modelo de 3 dimensiones, ¿ah? Ese es el activo. Y en el caso de la norma chilena, fíjese que esto está basado en base al comité espejo, que lo que hace es básicamente es traducir estas normas ISO a un lenguaje nacional y que lo que hace básicamente es que esta norma ISO 1, 2 y 5 en este caso, que son las principales traducidas hoy en día, estén ya normalizadas y que básicamente puedan ser utilizadas en nuestro país. En el caso de BIM en el mundo, fíjense dónde estamos con Chile. Podemos sentirnos orgullosos básicamente porque eh, somos uno de los pocos países a nivel mundial incluso que hemos desarrollado nuestras guías propias y estándares BIM. Eh, en el caso de Chile, está desarrollado el estándar BIM para proyectos públicos en el año ya 2019, y donde considera obviamente ciertos lineamientos de otros estándares que están vinculados a guías de Australia, Estados Unidos y otros. Inglaterra también. Estrategia de implementación, estándar BIM para proyectos públicos. Aquí les muestro de manera introductoria nuestro estándar para proyectos públicos. Este es el documento que permite de alguna manera consensuar información vinculada a BIM desde el Estado para un privado o, en este caso, entre mismas instituciones eh, estatales. La idea de este estándar es que permita garantizar la información compartida en el marco de los proyectos públicos de edificación e infraestructura y que sea suficiente y consistente. Eh, Se busca a través de esto también que en conjunto con diversas acciones del sector privado y público logren un aumento de la productividad y sustentabilidad de la industria de la construcción. Eh, si bien esta no es ley, permite de alguna manera estandarizar y regular cuáles van a ser los entregables y cómo van a ser estos mismos. ¿Por qué es necesario el estándar BIM? Primero que nada, nos permite el estándar BIM regular a cada uno de los proveedores y también las instituciones públicas de acuerdo a ciertos lineamientos que podrían entregar información. Permite de alguna manera que el requerimiento BIM desde el Estado sea de manera consistente y transversal. Alinear también las expectativas de la utilización de BIM entre los solicitantes y los diferentes proveedores, porque hay más de un proveedor de BIM. Facilitar la implementación de BIM en las empresas e instituciones públicas. Es decir, a partir de este documento nosotros podemos implementar BIM dentro de nuestra organización
y podemos alinear las expectativas y entender, ah, perfecto, yo me voy a dedicar a la parte de revisión de proyectos. Bueno, veamos qué dice el estándar. Ya, estos son los requerimientos y esto es lo que yo debería tener como competencias. Y de aquí en adelante, por lo tanto, vamos a empezar a hacer nuestra hoja de ruta, por ejemplo. Y con eso ya vamos a poder entender cuál es nuestro alcance. El estándar BIM para proyectos públicos busca garantizar la suficiencia, la consistencia, la calidad y la interoperabilidad. Siempre con un alcance en el foco del intercambio, los proyectos de diversa tipología y complejidad durante todo el ciclo de vida de los proyectos. Ojo que esto no es una norma ni una ley, pero puede ser utilizado para proyectos públicos y privados. Finalmente es un consenso que la verdad es que hoy en día está siendo muy utilizado y que funciona bastante bien tanto en el ámbito público como en el privado. El intercambio de información entre solicitantes y los proveedores para la etapa de licitación o proveedor adjudicado durante el desarrollo del proyecto nos permite de alguna manera tener un flujo entre ambos de intercambio de información que se realiza a través del PEP, que más adelante también lo vamos a eh, poder entender de mejor manera. En este caso, existe una solicitud de información que es un documento por parte del solicitante, que podría ser el Estado, por ejemplo, se le entrega al proveedor y el proveedor responde con un plan de ejecución BIM. A través de ese documento se le entrega al solicitante y se ve la respuesta si obviamente cumple con la información que se le pidió en la solicitud. Este flujo de información de intercambio nos ayuda básicamente a entender qué responsabilidad va a tener cada uno y cómo se va a llevar a cabo el flujo de información entre el proveedor y las distintas empresas oferentes. Para eso también vamos a necesitar eh, formas de conectarnos a través de la interoperabilidad, por ejemplo. Siempre para Plan Blame lo que se busca es la transparencia, la probidad, fomentar en este caso la libre competencia de la información y que permitan también la integración de otra información a través de sistemas, a asegurar la usabilidad de cada uno de los documentos e información que nosotros podamos obtener y que obviamente el intercambio de dos dimensiones que hoy en día está dada de esta manera, en donde básicamente los modelos se entregan de forma desordenada y nadie tiene control de nada, se lleva a cabo a partir de BIM dentro de una nube y podamos ir agregando información y obviamente obteniendo la que necesitamos para mejorar el flujo de esta. Básicamente la interoperabilidad de BIM busca que los proyectos públicos mejoren la comunicación entre cada uno de ellos. Dicho esto, eh, es importante entender que eh, hay distintos tipos de solicitudes de información que están asociados a proyectos con diversa complejidad, tamaño y tipología. En el caso de la dirección es dirección de arquitectura del MOP, va asociado a hospitales, centros de salud, puentes, espacios públicos, tribunales, edificios patrimoniales. Hay una serie de elementos con los cuales se aplica el estándar y ha sido, digamos, un éxito dentro de esta implementación y ha sido vinculado en este caso a este cuatro tipos de especialidades según lo que se ha podido recabar en una presentación del MOP en el año 2020 que básicamente está asociado a la arquitectura, cálculo, instalaciones y pavimentos y que obviamente ha podido vislumbrar algunas ventajas de acuerdo a la información que es uniforme, además análisis de especialidades, normativos, costos, planimetría de alguna manera de trazados de detalles, etcétera, y planillas de cálculo asociados a los mismos modelos BIM. Es importante que entendamos entonces que durante todo este ciclo de desarrollo, el proyecto va teniendo información que no solamente está recabada en el desarrollo del proyecto, sino que también va asociado a distintos tipos de etapas de operación del mismo. Este ciclo de vida va a afectar básicamente a la planificación, al diseño, a la construcción y la operación del proyecto, en donde cada uno de estos, fíjense acá, va teniendo
una etapa de distinto desarrollo. Considerando que, nuevamente, el Standard BIM no es una norma ni una ley, sino que sus exigencias son incorporadas de manera voluntaria dentro de los requerimientos de los proyectos de construcción, independiente de su modalidad de contratación. Es decir, a medida que la industria va aumentando su madurez, se incrementarán básicamente los requerimientos que se vayan solicitando. Para ello, es importante entender que el estándar BIM para proyectos públicos no solamente debe estar vinculado a los proyectos públicos, sino que también puede haber una oportunidad de utilización dentro de los proyectos privados. Claramente hay que analizar qué vamos a necesitar para el desarrollo de esto y obviamente utilizar la guía como un punto de referencia. Eh, y obviamente ajustando las características, los objetivos del proyecto, siempre teniendo en cuenta que el objetivo de la utilización de BIM debe ser claro. Si esto no ocurre, el proyecto puede no terminar en un buen puerto. En cuanto a la conclusión final, dejar la invitación hecha. Hoy en día la industria de la construcción sigue avanzando a paso muy lento. Lo hemos visto en distintos gráficos y, y con evidencia eh, en la misma obra, en donde la verdad es que el tomar estas rueditas de la utilización de BIM podría ayudar justamente a acelerar este proceso del estamos muy ocupados o el no, gracias, la verdad es que lo vamos a ver en otro momento. Es importante que entendamos que la industria de la construcción tiene que seguir avanzando, pero pongámosle rueditas de BIM a nuestros proyectos para poder acelerar el proceso y que ojalá esto ayude también a poder mejorar la competitividad en el ámbito de la obra. Muchas gracias. La próxima clase nos vemos con el marco normativo y estándares, conceptos claves.